Déjenme les cuento una historia muy real. No crean que el padre Mario se la está inventando. Es la historia de un hombre español llamado Eduardo Sierra. Ese hombre hace un par de años viajó de España a Suecia, en Europa, a una reunión de negocios. Mientras el hombre estaba viajando en su automóvil por las colinas de Suecia, se encontró en el camino con una iglesia católica muy pequeña. Él, siendo un hombre católico, cuando vio aquella iglesita, tuvo la tentación de detenerse y entrar en ella para orar. Muchos de ustedes quizás, si han estado en Europa, se darán cuenta que hay muchas iglesias en Europa y muy pequeñas muchas de ellas. Al hombre le llamó la atención y entró a aquella iglesia a orar. Cuando él entró, vio que no había nadie. La iglesia estaba completamente vacía, excepto que al frente, casi junto al altar, había un ataúd. Él se acercó y vio que dentro del ataúd había una persona muerta, por supuesto. El hombre miró hacia los lados y no encontró a nadie. Y de pronto sintió en su corazón la necesidad de hacer una oración por aquel muerto. El hombre la hizo. Y cuando terminó de hacer su oración, se disponía a salir, cuando de pronto notó que junto al ataúd había un libro para firmar. Un libro de recuerdos de las personas que habían visitado al muerto. El hombre firmó y notó que la única persona que había firmado el libro era él. Aparentemente el único que había visitado aquel muerto. Oh, sorpresa, hermano y hermana, cuando unas semanas después a aquel hombre le llegó una notificación diciéndole que era una persona millonaria. ¿Saben por qué? Porque el hombre aquel que estaba en aquel ataúd era un hombre muy prominente en Suecia, un hombre de grandes negocios, que al morir no tenía familiares y había dejado escrito que toda su fortuna sería para aquel que orara primero por su alma. Y nadie más había orado sino aquel hombre. Por lo tanto, toda su fortuna le pertenecía ahora a él. Imagínese usted la sorpresa de este hombre. Una oración por un muerto lo hizo millonario para el resto de sus días. Oye, hermano y hermana, te doy un consejo. La próxima vez que veas un muerto, reza por ese muertico. Y no tengas miedo de firmar el libro y dejar tu teléfono. Tú nunca sabes lo que el muerto te va a dejar. Pero sabe una cosa, hermano y hermana, déjeme le digo lo siguiente. Nosotros no le oramos al muerto a ver qué nos va a dejar el muerto. Nosotros le oramos a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando tú le oras a Dios, te comunicas con Dios, te encuentras con Dios. Dios te llena de consuelo, de fortaleza, de paz, de alegría. Te da vida para que te levantes y sigas hacia adelante, sabiendo que la promesa de Dios le pertenece a todos sus hijos y nosotros somos los hijos de Dios. Por lo tanto, herederos de la promesa de Dios. Por eso nosotros le oramos a Dios. Pero oye, hermano y hermana, ¿cuántas veces nosotros no oramos? ¿Cuántas veces nosotros somos flojos para la oración? ¿Cuántas veces nosotros no sacamos el tiempo suficiente para orarle a Dios? ¿Y saben qué nos enseña la palabra de Dios hoy día? Que nosotros como católicos, como hijos de Dios, tenemos que ser personas de oración. ¿Sabes por qué? Porque la oración te da a ti la oportunidad de encontrarte con la persona más grande de este mundo, Dios, que es tu Señor. La oración perdona pecados. La oración limpia toda mancha. La oración remueve toda culpa. La oración mueve montañas. La oración trae unción a nuestras vidas. La oración hace posible que lo imposible se vuelva posible por el poder de nuestro Padre Celestial, que actúa en nosotros por su Hijo Jesucristo. La oración es importante, porque cuando tú oras te das cuenta que tú no estás solo en esta vida, que hay un Dios que está contigo. Cuando tú oras te das cuenta que en medio de la incertidumbre, el dolor más grande que puedas tener en este instante,
hay un Dios que te consuela, hay un Dios que te muestra el camino, hay un Dios que te guía. La gente que nunca ora es gente que está confundida, es gente que no sabe qué camino tomar, es gente que no sabe hacia dónde ir. Pero cuando tú oras y te pones en la presencia de Dios, el Señor te da su luz y te muestra el camino. Y el camino de Dios siempre será un camino de victoria y de bendición para nosotros, sus hijos santos. Hermano y hermana, ¿cómo poder tener y hacer una oración que sea efectiva? ¿Cuántas veces tú te has quejado y tú has dicho, ¿para qué orar? ¿Para qué orar si Dios no me escucha? ¿Para qué orar si a lo mejor Dios no me va a dar lo que le estoy pidiendo? ¿Para qué orar si puedo llorar? ¿Para qué orar si mejor me puedo quejar? Oye, hermano y hermana, hoy te voy a enseñar a través de la palabra de Dios cómo puedes tú orar. Y yo te voy a garantizar que esa oración va a tener éxito siempre que tú la hagas. Así que ponga mucha atención, porque hoy vamos a aprender el secreto para tener una oración que sea efectiva. Primero, cuando ores, acércate a Dios como hijo o hija de Él. Cuando ores, recuerda que Dios es tu Padre. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y la respuesta de Jesús es, cuando oren, digan, Padre. Oigan, Padre. Y la palabra de Jesús es Abba. Y Abba es una palabra aramea con que los niños judíos en tiempos de Jesús llamaban a su papá. Y esa palabra Abba significa papi, papito. Oiga, hermano y hermana, los discípulos estaban sorprendidos cuando ellos escuchaban a Jesús orar y escuchaban que Jesús se refería a Dios no con títulos demasiado elevados, sino con una palabra muy tierna, la palabra que un niño judío utilizaba para llamar a su papá, y esa palabra era Abba. Oye, hermano y hermana, ¿saben por qué a veces nuestra oración no es efectiva? Porque cuando nosotros estamos hablando con Dios, estamos orándole a Dios, estamos rebuscándonos palabras y títulos que Dios a veces dice, ¿qué significa eso? Oye, hermano y hermana, Dios, Jesús nos hace las cosas muy simples a nosotros. Cuando tú ores a Dios, lo único que tienes que hacer es sentirte ante Él un hijo, una hija. Y yo te pregunto, cuando tú eres un hijo y te sientes una hija, tú no tienes miedo a acercarte a tu papá y decirle lo que quieres a tu papá. Cuando tú te sientes hijo o hija de Dios, tú te acercas a Él con la confianza de que el Señor siempre te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre y Él sabe cuidar siempre de sus hijos. ¿Saben que una vez escuché que en el río Mississippi había un niño que estaba junto a la orilla del río y de pronto estaba pasando un barco, de esos barcos de vapor, esas embarcaciones de vapor, y el niño estaba allí gritando, llamando la atención a los que iban en aquel barco e invitándolos para que se acercaran a él? Y de pronto un extraño, un señor que pasaba por allí, le dice al niño, niño, no te pongas en eso. ¿Para qué saludas a ellos y les dices que vengan hacia ti si no van a hacerlo? ¿Tú crees que el capitán tiene tiempo para notar y verte que estás aquí? Y de pronto el señor termina de hablar y oh sorpresa, el barco empieza a girar y acercarse hacia aquel niño. Y el niño nomás lo mira así como con cierta malicia, le dice, perdone señor, pero es que el capitán de ese barco es mi papá. El capitán de ese barco es mi papá, por eso yo lo puedo llamar. Oye, hermano y hermana, ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué tú te puedes acercar a Dios y pedirle aún lo que para muchos puede ser imposible? Porque Dios es tu Padre y Dios te bendice y siempre te escucha. Por eso nosotros tenemos la confianza de acercarnos siempre a Él. Acércate a Él como su hijo. Recuerden que Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y los que se sienten hijos de Dios en este lugar, den un fuerte aplauso al Padre Celestial.
¿Quieres una oración efectiva? Acércate a Dios como hijo o hija. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? En Romanos capítulo 8 versículo 15 dice que Dios nos dio no un espíritu de timidez, no un espíritu de esclavitud para vivir en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos. Y ese espíritu clama dentro de nosotros: Abba, Padre. Recuerden, ninguno de ustedes tiene un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de hijos adoptivos. Por lo tanto, Dios es tu Padre, llámalo como tal. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cuando están orando realmente llaman a Dios papi, papito? Pregúntese. ¿Cuántos de ustedes cuando llaman a Dios realmente le dicen papito lindo? Yo creo que son pocas las personas que se refieren a Dios con ese nombre, papito lindo. Yo te invito, la próxima vez que vayas a orarle a Dios, atrévete a llamarlo papito lindo o papi chulo o cualquier palabra que salga de tu corazón. ¿Saben por qué? Porque este libro que se llama la Biblia realmente no te enseña una fórmula o cuál es la palabra correcta o el título correcto que tú tienes que darle a Dios. Miren, ustedes han notado que aquí en la tierra hay cierta clase de personas que de acuerdo al título que tú le des y la forma como tú lo trates, así te va a escuchar o no te va a escuchar. A veces la gente aquí en la tierra están preocupados por los títulos. A Dios no le importan los títulos, a Dios no le importa cómo lo llamas tú. Lo importante es que tú te sientas hijo o hija de Él. Y si tú lo sientes a Él como tu Padre, eso es lo más importante. Y ten la certeza que eso es lo que va a hacer posible que Dios escuche tu oración. No es el título, es el amor con que tú lo llamas a Él. Segundo, ¿quieres una oración efectiva? Sé persistente en tu oración. Es decir, ora con insistencia. ¿Ustedes escucharon el ejemplo de Jesús? Supongan que ustedes tienen un amigo que llega a la medianoche tocando la puerta y le dice: oye José, levántate porque necesito que me des algo para un amigo que llegó de viaje y no tengo nada para darle de comer. Pero José le dice: oye Pedro, no molestes, lárgate que estoy cansado, déjame que estoy ya en la cama con mis hijos, la puerta está cerrada, deja de molestar por favor. Pero el amigo sigue insistiendo, tocando la puerta. ¿Y qué dice Jesús? Yo les aseguro que ese hombre que está acostado se va a levantar, si no por la amistad, al menos por la insistencia de la otra persona. Oye hermano y hermana, ¿saben qué dice Jesús? Tienes que ser una persona que ore con insistencia. Pero miren, nosotros renunciamos a la oración muy fácilmente. Nosotros somos de las personas que le pedimos a Dios un milagro, le damos 3 días y si a los 3 días Dios no nos lo hizo, nos olvidamos de Él. La oración de nosotros a veces es una oración que yo llamo oración de paracaídas. Es una oración de emergencia, que tú abres el paracaídas y esperas que se abra de inmediato. Oye hermano y hermana, la oración de Dios no es una oración de paracaídas, no es una oración superflua, no es una oración simplemente banal, no es una oración simplemente que tú la haces esperando que Dios te haga lo que le estás pidiendo en ese momento. A Dios le gusta que oremos con insistencia. ¿Saben? Hay una gran diferencia entre Dios y un genio. ¿Ustedes han escuchado la historia de los genios? Esos que uno va por la calle, o que pronto los famosos son los que uno va por la playa y se encuentra con un genio metido en una botella. Tú frotas la botella y sale el genio. Y siempre los genios dan 3 deseos. ¿Se han dado cuenta de eso? Oye hermano y hermana, Dios no es un genio para concederte un deseo. Dios es un padre que concede la plenitud a sus hijos cuando lo que tú le estás pidiendo está de acuerdo a su santa voluntad. Eso es lo que Dios nos da. Él no es un genio, Él es un Padre celestial y Él siempre sabe darle lo mejor a cada uno de sus hijos. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios? Y le has pedido y de pronto Dios no te ha dado lo que tú le has pedido. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor lo que le estabas pidiendo no estaba de acuerdo al plan de Dios para tu vida.
¿Y saben en qué consiste la oración? No en que tú hagas que Dios cumpla tus deseos, sino en que tú seas capaz de aceptar los deseos de Dios en tu vida. Muchas veces cuando nosotros oramos, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y la verdadera oración no consiste en que Dios haga lo que tú quieres, sino en que tú aceptes lo que Dios desea para tu vida. Hay que orar con insistencia. ¿Saben una cosa, hermano y hermana? Cuando tú oras con insistencia, ten la certeza de que tu oración nunca está perdida. Dios siempre la está escuchando. ¿Saben que el otro día me enteré que en Rhode Island, al lado de Nueva York, hay una mujer que está demandando a la iglesia católica? Óigalo bien, la mujer está demandando a la iglesia católica. ¿Saben por qué? Porque hace 17 años ella enterró a su marido en el cementerio católico. Y por 17 años la mujer ha ido a la tumba del marido a llevarle flores y a hacer oración por su eterno descanso. Y recientemente la mujer descubrió que la lápida del marido estaba colocada sobre el sepulcro equivocado. En otras palabras, el cementerio cometió un error y puso el nombre del Señor sobre el sepulcro, la fosa de otra persona. ¿Y saben por qué la mujer está demandando a la iglesia? Porque el marido no estaba allí, sino que estaba al lado. Y ella dice que todas sus oraciones por 17 años fueron al lugar equivocado. Yo digo, ¿cómo es la gente a veces? Y ahora la señora dice que tiene un trauma emocional porque perdió 17 años de oración por el eterno descanso de su marido y que ya el marido está en los infiernos. Oye, hermano y hermana, ¿sabes una cosa? A veces nosotros creemos que las oraciones que nosotros hacemos son oraciones perdidas. No te equivoques. Toda oración que tú hagas, Dios siempre la escucha. Y si tú llevas en este momento pidiéndole a Dios por tu esposo, por tu esposa, por un trabajo, por ese hijo que está rebelde, por ese hermano que no viene a la iglesia, por ese sobrino que está en las drogas, por esa persona que está enferma y que lleva quizás 10 años con cáncer y de pronto sientes que todavía Dios no te está escuchando, hoy quiero decirte, insiste, 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 porque Dios escucha a los que persisten y confían en su nombre santo. Nada es imposible para Él. Sé una persona que nunca renuncie fácilmente a la oración, porque Dios premia al que ora con persistencia. Amén. Y tercero, si quieres una oración efectiva, tu oración tiene que estar llena de expectativa. Óigalo bien. Si quieres una oración efectiva, tu oración tiene que estar llena de expectativa. En otras palabras, tienes que esperar lo que estás pidiendo. ¿Cuánta gente ora? Y cuando oran no están seguros que van a recibir lo que están pidiendo. ¿Cuánta gente de pronto se acerca a Dios y dice: Señor, yo te pido, ay, pero yo no estoy seguro si me está escuchando? ¿Cuánta gente dice: me gustaría pedirle a Dios, pero es que yo no sé si Él me va a escuchar? Es que yo soy tan malo, es que yo soy tan mala, es que yo soy tan pecador, es que yo soy tan pecadora, es que yo no merezco nada de Él. Oye, hermano y hermana, tú recibes de acuerdo a lo que tú esperas. Si tú estás esperando que uno de estos días se te va a caer la casa encima, pronto se te va a caer. Ustedes saben que hay gente que sale a la calle y están esperando, dicen: yo creo que uno de estos días me voy a caer, y terminan cayéndose. Hay gente que se monta al carro y dice: yo creo que uno de estos días me voy a estrellar, y apenas lo terminan de decir o de pensar, se estrellaron. Porque muchas veces nosotros recibimos lo que nosotros esperamos. ¿Y saben qué nos dice el Señor en su palabra? Pide y se te va a dar. Busca y encontrarás. Toca la puerta y la puerta se te abrirá. Cuando usted va a una casa y usted toca la puerta de esa casa, ¿qué está esperando usted? Que alguien le abra. Usted nunca toca una puerta diciendo: ay, Señor, te pido que no me abran.
Usted nunca lo hace. Si usted toca la puerta, usted está esperando que alguien esté allí y le abra. Oiga, hermano y hermana, cuando usted le ora a Dios, usted tiene que esperar que el Dios le va a abrir la puerta y que su oración está siendo ya escuchada por Dios. Eso es lo que yo llamo orar en fe. Cuando yo estoy orando en fe, no solamente estoy esperando, sino que estoy agradeciendo, porque yo sé que la bendición de Dios ya viene en camino y pronto la voy a recibir. ¿Por qué? Porque Dios siempre escucha mi oración. Oye, hermano y hermana, aprende a orar esperando, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios ha prometido que quien confía en Él siempre recibirá su bendición. Voy a terminar contándoles una historia. Una historia de un niño de 9 años que cierto día le dijo a su abuelo: abuelo, ya sé lo que quiero ser cuando sea grande. El abuelo le dice: ¿qué quieres ser, hijo? Y le dice: voy a ser predicador. ¿De verdad? Sí, voy a ser predicador. Y ya tengo el tema de mi primer sermón, de mi primera predicación. ¿De verdad? Sí, ya tengo el título. ¿Y cómo se llama tu primera predicación?, le dice el abuelo. Y el niño le responde: la sombrilla de Dios. Y el abuelo dice: la sombrilla de Dios, pero ¿qué significa eso? Y el niño le dice: abuelo, significa que Dios tiene una sombrilla muy grande y que todo el que vive confiando en Él, Dios lo va a proteger siempre de todo mal y de todo peligro. Y el abuelo dice: ¿sabes? Me gusta esa primera predicación y me gusta el título de tu primera predicación. Ahora cuéntame, ¿y cuál es el tema de tu segunda predicación? Y el niño se queda pensando y dice: la sombrilla de Dios. Y el abuelo dice: pero ya lo predicaste hace 8 días, tienes que predicar algo nuevo. Y el niño dice: no, porque si Dios es tu sombrilla, ¿para qué más? Eso es suficiente. Y el abuelo dice: pero ¿qué pasa con la gente que viene a la iglesia y quiere escuchar algo nuevo? Y el niño dice: muy fácil, cuando vengan todos a la iglesia les voy a decir: salgamos a la calle y vamos a jugar, no tenemos que preocuparnos por nada. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra sombrilla. Oye, hermano y hermana, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que Dios es una sombrilla, y que quien vive bajo la sombra del Altísimo no temerá el espanto nocturno, ni de noche ni de día, porque Dios es tu refugio y Dios sabe cuidar de los que confían en su nombre santo. Hay mucha gente que hoy día está con miedo. Hay mucha gente que hoy día tiene muchos temores. Hay mucha gente que hoy día está confundida. Hay mucha gente hoy día que no está disfrutando la vida. Hay mucha gente que hoy día realmente no sabe qué hacer con su vida. Hay mucha gente que vive con amargura. Hay mucha gente que vive con depresión. Hay mucha gente que vive en tremenda soledad. ¿Sabe, hermano y hermana? Este mensaje es para ti. Sal, ve afuera y disfruta la vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene una sombrilla, y si tú vives bajo el amparo de Dios, Dios siempre te cuidará. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hijo, tú eres su hija, y Él sabe cuidar siempre de los que confían en Él. Que Dios nos bendiga en este día, que el Espíritu Santo sea nuestra fortaleza, y que nunca olvidemos: Dios es nuestro Padre. Hay que orarle a Él con insistencia, y hay que esperar siempre lo mejor de Él. Yo siempre espero los milagros de Él, porque sé que Dios siempre me escucha. Que Dios nos bendiga y sea nuestra alegría, ahora y siempre, así sea.